El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, pronunció un discurso recientemente donde presentó los principales indicadores macroeconómicos del país. Y nosotros vamos a tomar esos indicadores y los vamos a analizar aquí hoy en Tecnopol. El crecimiento económico, primera variable. Recuerden que cuando estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de la variación del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor agregado que se descompone una parte en lo que es una gran masa salarial, donde está la remuneración de los trabajadores o perceptores de ingresos en términos generales, y por otra está la retribución al capital, es decir, el excedente bruto de explotación, que sería un gran beneficio que reciben las empresas. Estos dos elementos constituyen el valor agregado y ellos a su vez constituyen la materia prima del Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto es lo que se utiliza para determinar si hay o no hay una situación que se pueda caracterizar como crecimiento económico. De manera tal que cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de variación del Producto Interno Bruto. ¿Qué dice el Banco Central con relación a ese tema? Que la tasa de crecimiento interanual, es decir, tomando enero-septiembre 2018 versus enero-septiembre 2019, es de 6.9%. Es decir, que la economía dominicana está creciendo 6.9%. ¿Qué significa que la economía dominicana esté creciendo 6.9%? En primer lugar, hay que compararla con lo que es el crecimiento potencial. El Producto Interno Bruto potencial es el Producto Interno Bruto que se calcula en base a lo que sería un crecimiento tendencial. Hay una tendencia que usted la calcula tomando lo que es el Producto Interno Bruto, calcula lo que es su variación de largo plazo, 1991, año 2017, y calcula de esa forma ese crecimiento del Producto Interno Bruto potencial o tendencial, como usted quiera llamarle. Pues ese crecimiento es de un 5%. 5% es el crecimiento del Producto Interno Bruto de largo plazo. ¿Qué sucede? Que la economía dominicana del 2013 a el presente ha estado creciendo por encima de ese potencial, excepto el año pasado, que quedó ligeramente por debajo. Pero este año vuelve otra vez a quedar por encima del potencial del 5%, creciendo ese 6.9% en los primeros 9 meses del año. Cuando uno descompone ese crecimiento del 6.9%, nos damos cuenta de que hay sectores que registraron variaciones verdaderamente significativas, como es el caso de la manufactura de zona franca. Ustedes recuerdan que las zonas francas fueron muy impactadas de forma negativa cuando entró China de una forma violenta a lo que es dentro de los flujos de comercio de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio, China entra y le tiene que abrir un espacio, todos esos flujos comerciales, a lo que es la gran producción china en el área textil. Y eso desplaza en el año 2007, 2008, gran parte de la producción de la República Dominicana. Y ahí Zona Franca sufre mucho. Y hay un aumento del desempleo. Pero ¿qué ha sucedido después de eso? Una recomposición de las empresas de Zona Franca, hay una redistribución de este textil hacia otro tipo de productos, como es el caso de elementos médicos que se fabrican en el país de una forma bastante eficiente, y esto genera un aumento de las exportaciones. Hay un aumento también de exportaciones de zapatos, un aumento de exportaciones de los mismos textiles, etcétera, de manera tal que Zona Franca se ha estado recuperando. Y lo que vemos es un crecimiento enero-septiembre del 12%. 12% supera el crecimiento que se registró en periodos anteriores de una forma significativa. También otro sector que ha tenido un crecimiento importante es el de construcción. Construcción también 10.9% de variación en periodo enero-septiembre, junto con Zona Franca, son los sectores de mayor ritmo de crecimiento. Otros sectores que también han tenido muy buen comportamiento, el sector comercio, 8.9% de variación, luego sector de comunicaciones, 8%, y así agricultura o el sector agropecuario, 6.9%, y otros sectores han tenido muy buen desempeño. El único sector que tuvo o actividad que tuvo una variación negativa, es decir, un retroceso de su valor agregado, es decir, que su salario disminuyó, la masa salarial disminuyó y el excedente bruto de explotación también disminuyó, fue el sector de explotación de minas y canteras, una variación negativa de 2.1%. Estos son cálculos del Departamento de Cuentas Nacionales y Estudios del Banco Central de la República Dominicana, una entidad que, hay que señalar, fue reconocida recientemente por la organización que en Ginebra hace todo el manejo de las estadísticas del mercado laboral por el gran desempeño que exhibió
ese representante del Banco Central en esa conferencia que fue recientemente celebrada en Ginebra. Esa participación del Banco Central a través del doctor Ramón González, pues aportó significativamente a lo que es la mejora de unos indicadores del mercado laboral. Así que enhorabuena al Departamento de Cuentas Nacionales, representado por su director, el doctor Ramón González, y felicitaciones al Banco Central de la República Dominicana por ese logro. Tenemos también que esta variación que estamos observando del crecimiento económico del 6.9%, pues está obviamente vinculada con el hecho de que se está acelerando el ritmo de crecimiento. De hecho, en septiembre, el indicador mensual de actividad económica, que se conoce como el IMAE, este es un indicador que permite poder darle un seguimiento mensual a cómo va la economía, pues en términos de creación de valor agregado, pues estaría creciendo en septiembre a un ritmo muchísimo más acelerado que en los meses anteriores, 8.6%. En ningún momento, entre enero y septiembre se había registrado una variación de esa magnitud. 8.6%, una variación verdaderamente notable del indicador mensual de actividad económica. Visto el crecimiento de la economía, vamos a ver qué está pasando entonces con la variación de los precios. Con relación a los precios, la inflación acumulada enero-septiembre de 2018 es de 1.52%. Enero-septiembre de 2018, 1.52%, contrasta con lo que fue enero-septiembre del año 2017, 2.42%. Es decir, que el año pasado, al mismo periodo, enero-septiembre, se registró una variación de precios mayor que la que se ha acumulado y se ha registrado en este año de 1.52%. Con relación a la inflación interanual, es decir, septiembre de este año, tomamos el índice de precio del consumidor de septiembre versus el índice de precio del consumidor de septiembre del año pasado, una variación de 3.29%. ¿Qué significa esto? La meta de inflación, porque el Banco Central lleva a cabo lo que se conoce como una política monetaria basada en metas de inflación, donde establece una meta. La meta de inflación es 4%, más menos 1. Eso significa que hay un centro, que es el 4, y hay un rango. El rango va desde 3 hasta 5. Y lo que vemos es que está en 3.29%, pero hace un par de meses estuvo por encima del 4%, lo que significa que se ha estado desacelerando el ritmo de crecimiento del índice de precio al consumidor. Y por eso, entonces, ahora tenemos una situación donde la variación de los precios o tasa de inflación es de 3.29% medida de septiembre a septiembre. Y esto implica que va a quedar la inflación finalmente en el año en el entorno del rango meta. Es decir, el rango meta desde 3 a 5% incluye ahí el 3.29%, que sería la inflación que se estaría registrando hasta septiembre. Con relación a los indicadores monetarios, ante una situación como esta de crecimiento de la economía acentuado, por otra parte, estabilidad de precios, el Banco Central ha decidido en estos 2 últimos meses mantener la tasa de política monetaria alrededor del 5.5%, o no alrededor, en 5.5%. Antes de eso, en julio, era 5.25%. Hay que recordar que el Banco Central decidió subir la tasa de interés de 25 puntos básicos, previendo lo que iba a suceder también con la tasa de interés en los Estados Unidos. La tasa de interés en los Estados Unidos es una variable clave para la política monetaria en la República Dominicana, así como también para la política monetaria del resto del mundo. Y ante lo que era la expectativa de que la Reserva Federal iba a subir su tasa de interés, el Banco Central pues tomó también la decisión de subir su tasa de interés, claro, tomando en cuenta también que hay elementos internos, elementos externos que influyen sobre sus decisiones, como es el caso precio del petróleo, crecimiento de la economía de los Estados Unidos, así como también los saldos en general de las cuentas externas en términos de exportaciones y de importaciones, y también entonces los elementos internos. Recuerden que la tasa de interés de política monetaria es una función de varios elementos. Generalmente, y esta es la regla de Taylor, generalmente se toma en consideración para definir la tasa de interés de política monetaria el crecimiento de la economía y su desviación con relación al crecimiento potencial. Si la economía está creciendo 6.9% y 6.8% con relación a 5%, que es el potencial, ahí hay una desviación donde se ve que habría cierta presión en la economía que llevaría la tasa de interés hacia arriba. Es decir, que si hay un excesivo crecimiento de la economía que se expresa en una desviación muy fuerte del crecimiento con relación al potencial, pues entonces hay una tendencia a que el Banco Central tienda a elevar la tasa de interés.
Ahora bien, también está el tema de los precios. Si hay una situación donde la tasa de inflación está por debajo de la tasa de inflación meta, por ejemplo, vamos a suponer la tasa de inflación meta es 4 y hay una inflación del 2. No hay presión entonces para subir la tasa de interés. No, porque subir la tasa de interés se registra cuando hay una situación en la cual la tasa de inflación es mayor que la meta. Vamos a suponer que la tasa de inflación fuera 7%. Si la tasa de inflación fuera 7% y la meta fuera 4%, entonces el Banco Central sí subiría la tasa de interés. Lo que significa esto, que hay dos elementos. Crecimiento, estamos creciendo por encima de la meta, eso llevaría la tasa de interés hacia arriba, pero estamos con una tasa de inflación por debajo de la meta, eso llevaría la tasa de interés hacia abajo. Ante esa situación, el Banco Central decide mantenerla en 5.5% su tasa de interés. Ahora bien, hay un tercer elemento y por eso yo modifico esa regla de Taylor y le llamo la regla de Taylor-Valdez. ¿Por qué? Porque el tercer elemento que se utiliza en la definición de la tasa de interés de política monetaria en la República Dominicana es la volatilidad del tipo de cambio. Si usted observa la volatilidad del tipo de cambio, usted puede darse cuenta de cómo esa volatilidad se minimiza. Se minimiza a través de la política monetaria. Si usted ve, hay situaciones donde ha habido ciertos movimientos bruscos del tipo de cambio, pero son muy transitorios. Es decir, que la volatilidad se logra mantener bastante baja. Y al mantenerse relativamente baja, eso no significa que el tipo de cambio es fijo. Vamos a ver, vamos a entender. Una cosa es el tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo es decir que el tipo de cambio está en 45 pesos por uno y se mantiene en 45 pesos por uno como existía en la República Dominicana hace años cuando era un peso, un dólar. Cuando el general Trujillo crea el Banco Central en 1947, que por cierto cumplió 71 años el Banco Central. Felicitaciones a todos los bancentralianos de la República Dominicana y específicamente a su gobernador, el gobernador que más tiempo ha estado en esa posición, Héctor Valdés Albizu. Felicitaciones por todo el trabajo que ha hecho y por lograr ser el gobernador con menor tasa de inflación en términos promedios. Pues bien, la tasa, el tipo de cambio se mantenía el peso por un dólar. Eso es un tipo de cambio fijo. Ahora, otra cosa es reducir la volatilidad del tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Que la cotización del peso con relación al dólar se mueve, pero no cambios bruscos, sino que va moviéndose ligeramente y eso le da certidumbre a los agentes económicos, le da tranquilidad y pueden consumir, pueden invertir y eso genera un mayor ritmo de crecimiento de la economía. Así que hay tres elementos que definen la tasa de interés de política monetaria. Uno, la situación de crecimiento económico y su desviación con relación al crecimiento potencial. Dos, la tasa de inflación y su desviación con relación a la tasa de inflación meta, que en este caso sería 4%. Y tres, la volatilidad del tipo de cambio. Si hay una volatilidad relativamente baja, pues se mantiene entonces la tasa de interés sin cambios bruscos. Y eso es lo que ha sucedido con la tasa de interés de política monetaria ante una situación donde no hay previsiones de cambios significativos en algunas variables que influyen sobre esa tasa de interés, pues el Banco Central decidió simplemente mantenerla en 5.50. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.